¿De cuánto almacenamiento debo de comprar mi iPhone de 32 GB, 64, 128 GB, 256 o inclusive te convendría a lo mejor y comprar una versión de 1 TB? Pues quédate en este video si te has realizado este tipo de preguntas, si es cuánto almacenamiento necesito, por qué lo necesito y si realmente te convendría comprar una versión con poco o mucho almacenamiento. Pues quédate en este video porque hoy te voy a hablar acerca de todo lo que debes de saber de este tema para que puedas adquirir la mejor opción en tu dispositivo y gastar la menor plata posible. Así que déjate un buen like, un buen comentario, suscríbete que es completamente gratis y comencemos con el video. Y es que en los últimos tiempos todas las aplicaciones se vuelven cada vez más pesadas, esto debido a que constantemente reciben actualizaciones por parte de los desarrolladores y estos cada vez agregan muchísimo más aplicaciones y mucho más novedades, por lo tanto se hacen bastante pesadas y esto puede ocupar mucho espacio en tu iPhone. Por lo tanto, si tienes demasiadas aplicaciones puede llegar al cabo de un tiempo que se sobresature tu dispositivo y uno de los principales problemas es que se empieza a calentar, tengas cierres inesperados en algunas aplicaciones y el rendimiento ya no es el mismo. Así que si no quieres que te suceda esto, sigue viendo este video para conseguir algunos consejos que te voy a dar el día de hoy. Y es que desde mi experiencia yo te puedo recomendar que versiones de iPhone menores a 64 GB ya no valen la pena para nada y realmente vas a tener un problema bastante serio al momento de adquirir estos dispositivos, ya que no podrías contar con todo lo que tú necesitas, a lo mejor algunas aplicaciones, juegos, mensajerías. Y es que uno de los principales causas de las cuales se ocupan más espacio en nuestro iPhone sin duda son las aplicaciones de redes sociales y también de mensajería, tales como WhatsApp, que agregan bastantes o guardan muchos archivos, muchas fotografías y documentos. Por lo tanto son de las aplicaciones más pesadas que nosotros vamos a tener en nuestros dispositivos. A esto debemos agregar las aplicaciones que nosotros tenemos, videos, fotografías y archivos que realmente se van juntando y dan un peso más. Además, algo extra que debemos de considerar son las actualizaciones del sistema, ya que cada vez que van innovando y van sacando mucho más cosas en cuanto a actualizaciones de iOS, se vuelven más pesadas estas actualizaciones. Por lo tanto tendrás que tener cierto espacio para que puedas instalar y disfrutar realmente de todas las novedades y sobre todo de todas las funciones de seguridad, que es algo muy importante en nuestro dispositivo. Por lo tanto, yo te recomendaría que como mínimo tendrías que adquirir un dispositivo que por lo menos tenga 128 GB de almacenamiento, y déjate explico el porqué. Y es que con estos 128 GB tú podrás instalar cualquier aplicación de redes sociales sin ningún tipo de problema, uno que otro juego, y además podrás instalar todas las aplicaciones o actualizaciones de seguridad en tu dispositivo sin ningún tipo de problema. Además, si quieres tomar una que otra fotografía como video, pues además lo podrás tener aquí. Esto te funciona si tú eres un usuario normal, pero si tú eres un usuario un poquito más que requiere de espacio, podrías irte por versiones un poco más altas de 256. Pero aquí debemos de tocar un tema bastante importante, y es que los dispositivos de Apple, entre más almacenamiento nosotros lo elijamos, mucho mayor será el coste. Por lo tanto, aquí te tengo algo que te podría ayudar bastante. Como mínimo podrías tener 128 GB de memoria en tu dispositivo y podrías adquirir un plan en iCloud de a lo mejor 50, 200 GB o inclusive más, dependiendo de lo que es lo que más se ajuste a tus necesidades. Y aquí lo podrías organizar de la siguiente manera: con los 128 GB que tú tienes en tu almacenamiento de tu dispositivo, de tu iPhone, aquí vas a poder instalar todas las aplicaciones, juegos y todo lo que tú necesites y que realmente tengas la necesidad de que tenga que estar instalado en tu dispositivo. Mientras lo que son archivos, fotografías, videos, documentos y respaldos de WhatsApp lo vas a subir a la nube de iCloud, y así vas a estar eliminando todos estos archivos que no necesitas tener forzosamente en tu dispositivo y guardarlo en la nube. Y aquí tú podrás disfrutarlo o podrás checarlo en cualquier momento desde iCloud, a lo mejor de tu iPad, de tu Mac o en cualquier navegador, y de esta manera liberar espacio en tu dispositivo. Es algo que yo lo llevo usando y que realmente me ha ayudado bastante para economizar al momento de adquirir un nuevo dispositivo. En conclusión, para este 2023 se conviene por mínimo un dispositivo que
tenga 128 GB de almacenamiento y posteriormente contratar un plan de iCloud con cierta capacidad de gigabytes para que tú puedas subir absolutamente todo lo que tú necesites. Así que este es mi consejo que yo te doy para que realmente estés holgado un poco en cuanto a almacenamiento y gastes un poquito menos de dinero. Así que espero que te haya gustado mucho este video, sobre todo que te haya servido y sobre todo que te haya orientado un poco a esclarecer un poco estas dudas que tenías acerca de este dispositivo, y espero que te haya gustado mucho. Nos vemos hasta el siguiente, dale like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.